Muy buenas noches a todos. Ante todo, gracias a todas y todos los presentes. Nos encontramos hoy reunidos en el inicio de un nuevo ciclo de debate, formación y exposición en términos educativos. En esta ocasión se trata del ámbito de la educación superior dentro de los espacios formativos impulsados desde el programa Mercedes Aprende Unida. La reunión del día de hoy, que inicia el ciclo, se denominó Conversatorio, Perspectivas y Desafíos de la Educación Superior en el siglo XXI. ¿Son importantes las universidades para el desarrollo de un país? Contamos con destacados y renombrados panelistas como el licenciado Walter Panesi, rector de la Universidad Nacional de Luján. El ingeniero Sebastián Sosa, de la Universidad Tecnológica Nacional. La licenciada e investigadora Alejandra Bresí, de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Buenos Aires. También con la presencia de la licenciada Florencia Cobalini, la moderación coordinadora del Centro Universitario Regional Mercedes, Mara Quiroga, y la exposición del doctor Juan Ignacio Terrós, intendente del partido de Mercedes. Para iniciar este primer encuentro, damos la bienvenida e invitamos a tomar la palabra a la licenciada Florencia Cobalini para luego seguir con las exposiciones. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Es una alegría que hayan podido venir, sobre todo los estudiantes y docentes de institutos de formación docente de la ciudad. Bienvenidos a todos y a todas. Hoy nos encontramos en el teatro, comenzando un ciclo por la educación superior. Voy a ser muy breve porque sobre todo a quienes queremos escuchar son a ellos, a quienes con gran predisposición han venido hoy a poder conversar, a poner en diálogo y, como bien se dice en el título, poder pensar en términos de perspectivas y de desafíos de la educación superior en este siglo XXI, y más aún luego de la marcha de aquel 23 de abril en el que todos y todas nos encontramos en dos plazas repletas, llenas de estudiantes, ciudadanos, ciudadanas, docentes, investigadores, familias, reclamando y defendiendo la educación de nuestro país. Para finalizar con estas iniciales palabras, poder compartir un pequeño fragmento de Boaventura de Sousa Santos, en donde él hace tiempo planteaba que la universidad en el siglo XXI será seguramente menos hegemónica, pero no menos necesaria de lo que fue en siglos anteriores. Su especificidad en cuanto a bien público reside en ser la institución que liga el presente con el mediano y el largo plazo, por los conocimientos y por la formación que produce y por el espacio público privilegiado para la discusión abierta y crítica que constituye. Sin embargo, a muchos no les interesa el largo plazo y otros tienen poder suficiente para poner bajo sospecha a quien se atreve a sospechar de ellos, criticando sus intereses. La universidad pública es entonces un bien público permanentemente amenazado. Creo que venían muy bien estas palabras en este contexto que hoy nos encontramos atravesando, y será entonces nuestra lucha defender y seguir construyendo estos espacios de encuentro, estos espacios de debate, y tomar las calles como las tomamos aquel martes, las veces que sean necesarias,
y poder seguir debatiendo y pensando en la universidad y la educación superior que queremos todos y todas para nosotros y para las generaciones futuras. Así que gracias por venir y damos inicio entonces a este ciclo por la educación superior. Muchas gracias, Florencia. A continuación damos comienzo al conversatorio convocando a Mara Quiroga, coordinadora del Centro Universitario Regional Mercedes. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, me toca a mí moderar este primer encuentro que tenemos hoy la gracia y la fortuna de contar con distinguidos representantes de las universidades, de diferentes universidades nacionales del país, como así también la presencia del intendente, el doctor Juan Ignacio Tarros. Sin más preámbulos, como dijo Flor, a escuchar aquí a los expertos a quienes vinimos a compartir esta tarde, vamos a empezar con el rector de la Universidad Nacional de Luján, el licenciado Walter Panesi, quien nos hablará sobre el rol de las universidades en el fortalecimiento de la democracia en consonancia con los proyectos de país de 1983. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar aquí, escucharnos un poco, pensar en voz alta con ustedes sobre la importancia, el rol que juega la educación superior, el sistema universitario y la educación pública en nuestro país. Para comenzar quiero citar al ex secretario de Naciones Unidas, que lo voy a leer literal para no equivocarme, se llama Kofi Annan, y él decía que nadie nace un buen ciudadano, que ninguna nación ha nacido una democracia. En vez de eso, propone, ambos son procesos que continúan evolucionando a lo largo de la vida y los jóvenes deben de ser incluidos desde su nacimiento. Entonces, si las naciones democráticas son procesos y la democracia es de alguna forma el gobierno del pueblo, ¿cómo es la contribución de la educación superior en este marco que es la democracia? En Argentina particularmente, el sistema nuestro democrático es un sistema, como todos lo saben, representativo, republicano y federal. ¿Y qué significa que nuestro sistema sea representativo? Bueno, básicamente significa que nosotros no gobernamos, sino que gobiernan nuestros representantes. Y para eso, obviamente, nuestros representantes tienen que ejercer una representación adecuada de nosotros, ¿sí? Que somos quienes lo elegimos. Y esta palabra adecuada puede tener un montón de significados, pero básicamente adecuado significa que de alguna manera represente mi forma de pensar para que cuando él alce su voz o defienda una política, esa política sea la que forma parte de mis ideas, ¿sí? Entonces, ¿cómo me aseguro que esa persona que yo estoy eligiendo tenga esas atribuciones, ese pensamiento que se parece en algo a lo que yo pienso que debería ser el país, que debería ser el gobierno, que deberían ser las políticas? Y eso, y ahí subyace justamente lo que nosotros llamamos pensamiento crítico, que es un pensamiento que se forma a partir de entender qué me quiere decir una persona, tratar de comprender cuál es el contexto en el cual me lo dice y tratar de imaginarme si eso que me está diciendo es solamente un hecho de campaña o en realidad es sincero en su apreciación de cómo ve el mundo para que merezca que yo lo seleccione dentro de un sistema democrático. Y entonces ahí la educación empieza a jugar un rol preponderante y nuestro rol en el sistema universitario argentino comienza entonces a verse reflejado. Cuando uno piensa en una universidad, lo primero que piensa es en el rol más inmediato, que es el que todo ciudadano argentino va a buscar cuando va a una universidad, que es el hecho de poder estudiar una profesión, un oficio, una carrera para la cual yo creo que tengo
condiciones, y lo que voy a buscar en definitiva es un título, ¿sí? Eso es lo primero que se ve en una universidad. Pero una universidad en Argentina, una universidad pública, tiene mucho más connotaciones que solamente enseñar. Las universidades públicas se vinculan a través de la extensión con el territorio. Cuando una universidad se vincula con el territorio, lo que tratamos de hacer es involucrarnos con las problemáticas que el territorio tiene y tratar de ayudar, si es que podemos, a los que tienen la responsabilidad de solucionar los problemas del territorio, en nuestro caso el intendente, para ver si podemos ayudarlos a identificar y encontrar las soluciones a los problemas que se plantea la región. Por supuesto también la parte de vinculación, que tiene que ver con la vinculación tecnológica, más que todo con pymes, para también tratar de ayudar a identificar problemas y tratar de encontrar soluciones en conjuntos. Ahora, en ese rol que realizan las universidades y que se vincula con el territorio, la universidad también se empapa de la problemática de la región, y esa problemática es trasladada a la universidad. Si el problema que se está visualizando tiene una solución determinada, entonces probablemente se proponga esa solución o el conjunto de soluciones. Si el problema que se visualiza es más complejo y la solución no se visualiza a simple vista, lo que seguramente va a acontecer es una investigación sobre el tema. Y acá viene la tercera pata de la educación. Dijimos enseñanza, dijimos extensión, y viene la tercera pata, que es investigación. Las universidades investigamos, sobre todo las universidades públicas tenemos la obligación de investigar. Cuando un investigador investiga, su producción se mide de alguna forma en lo que se llaman papers, ¿sí? Que son escritos científicos que se publican en revistas. Si los escritos científicos que se publican en revistas, el investigador obviamente va a querer que su currículum se vea resaltado justamente por la investigación que está realizando, y por lo tanto va a tratar de localizar su paper en ciertas revistas que son renombradas. Estas revistas renombradas habitualmente son revistas que se publican en otros países. Por lo tanto, para que mi publicación aparezca en esa revista, voy a tener que investigar cosas que a esos países les resulta relevante. Pues bien, la idea entonces es invertir la rueda y que nosotros investiguemos cosas que a la región le interesan. Y eso es lo que permite la extensión. La extensión nos vincula con el territorio, identificamos los problemas y parte de nuestra investigación pasa a ser investigación aplicada en territorio. Y con esto se genera un círculo virtuoso que es muy importante para las universidades, pero también para la región. Todo esto que estamos hablando, que tiene que ver con extensión e investigación, es trasladado luego al aula, porque un graduado de nuestra universidad no estudia los libros que se escribieron hace 40 años, o hace 30 años, o hace 10 años. Es eso, pero también la problemática actual. Y la idea es, a través de las investigaciones, tratar de llevar el conocimiento un poquito más arriba de las fronteras de lo que se conoce. Eso es lo que se trata de hacer con la investigación. Y todo ese material, ese conocimiento se traslada a los estudiantes, y por eso nuestros estudiantes son tan buenos. Tenemos tanto prestigio en las universidades nacionales, porque en nuestras universidades además se investiga, y esa investigación se transmite a los estudiantes, de tal manera que cuando se gradúan, esos estudiantes tienen los conocimientos de la frontera de una disciplina determinada. Y eso es lo que nosotros llamamos educación de calidad. ¿Bien? Ahora, en Argentina, la educación es un derecho. Y como es un derecho, hay una ley que establece que todo ciudadano tiene derecho a estudiar, y el Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho a través del financiamiento a la educación, tanto primaria, inicial, primaria, media o superior. Ahora, para que algo se constituya realmente en un derecho, cualquier ciudadano debería poder tomarlo. Si ese derecho no es universal, no es para todos, es un privilegio. Y acá viene la cuestión de la gratuidad de la enseñanza, que tanto se discute. Porque se acuerdan que ustedes que gran parte del debate transcurrió respecto de si la universidad era gratuita o no era gratuita.
Obviamente nosotros siempre decimos la universidad es gratis. Es gratis para el estudiante, es no arancelada. Pero también sabemos que para que un estudiante pueda ejercer ese derecho, si es de Mercedes y no tiene la suerte de que la carrera se esté dictando en Mercedes, tiene que trasladarse. Y ese traslado cuesta plata. O si no, tiene que irse a vivir a alguna ciudad cercana a la facultad donde vaya a estudiar. Y ese alquiler cuesta plata. También tiene que comer, tiene que comprar sus apuntes, tiene que comprar sus recursos, necesitará probablemente computadora, necesitará software, necesitará libros. Y todo eso cuesta dinero. Ahora, obviamente también dentro de nuestra diversidad hay un montón de estudiantes que ese costo, un montón de familias que ese costo lo pueden asumir. Pero un montón de familias que ese costo no lo pueden asumir. Entonces, volviendo al punto inicial, para que un derecho sea universal, tiene que poder cubrir a todos. Entonces, ¿cómo hacemos para que una familia que no está favorecida y que no puede afrontar ese costo, pueda acceder al derecho de la educación universal? Y ahí entonces empiezan a aparecer lo que se llaman las políticas de inclusión. ¿Sí? Una política de inclusión fácilmente identificable son las becas. Durante los años anteriores había dos becas que eran muy significativas. Una beca que se llama Beca Estratégica Manuel Belgrano, que son becas específicas para educación superior y que fomentaba el ingreso a los estudiantes, el ingreso y la permanencia y la graduación para estudiantes que estudiaban ciertas disciplinas, en particular alimentos, ambiente, computación informática, energía convencional y alternativa, gas, petróleo, logística y transporte, minería, ciencias básicas, filosofía y educación. Eso se creía como que se definió como líneas estratégicas y se fomentaba el estudio de esas disciplinas, cualquier carrera que entrara dentro de esas disciplinas. Los beneficiarios de esa beca podían acceder a un determinado dinero que era bastante importante y que les permitía afrontar gran parte del gasto que corresponde que le corresponde a un estudiante por estudiar, ¿no? Transporte, vivienda y todo lo demás que dije antes. Y tenía una contrapartida dentro de la universidad donde se le hacía hacer algún trabajo, se ayudaba en alguna ayudantía, por lo tanto también como parte de esa beca el estudiante se vinculaba con la problemática de la universidad, con la problemática de su disciplina y aprendía en ese terreno. Después hay otra beca que se llama Beca Progresar, que tiene 4 subtipos de becas, que es la Progresar obligatorio, que se da a aquellos estudiantes que quieren terminar su secundario, o cualquier, básicamente el secundario, porque se da a estudiantes de entre 17 y 19 años. Después el Progresar Superior, que se da a los estudiantes que van a hacer carreras en educación superior, a cualquier carrera en este caso. Progresar Trabajo, que es para realizar perfeccionamientos en oficios. Y el Progresar Enfermería, que era específico para los que estudian enfermería. Y después, cada universidad tiene sus propias becas de ayuda a los estudiantes. Nosotros en nuestro caso tenemos 3 tipos de becas: la beca exclusiva, la media beca y la beca para material bibliográfico. Durante los años anteriores se estuvo dando. Este año la verdad que el presupuesto universitario es muy pero muy malo y estamos viendo qué podemos hacer, pero vamos a tratar de ayudarlos de alguna manera para que los estudiantes puedan seguir estudiando. Y después tenemos subsidios provinciales, como por ejemplo el subsidio del boleto estudiantil, que lo da en este caso la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, como política interesante de inclusión, aparece lo que se llama la expansión universitaria. La expansión universitaria hizo que, por ejemplo, en sus inicios, nosotros teníamos 11 universidades. Esto estoy hablando entre 1600 y 1960, ¿sí? 1600, fíjense, pre-Argentina. Y 1960 había 11 universidades en nuestro país. El primer periodo de expansión, que va del 60 al 80, que se llamó Plan Tacchini, genera 16 universidades más. Nuestra universidad es del Plan Tacchini, es una de las últimas del Plan Tacchini. El segundo periodo fue del 89 al 2002, presidencia del doctor Menem y Duhalde, 3 universidades nuevas.
Y el tercer periodo de expansión, 2007 a 2015, periodo de la presidenta Cristina Fernández, 17 universidades nuevas. Esto es ¿qué es esto de universidades por todos lados? Universidades por todos lados significa mayor cercanía de la población, y esto generó que nosotros, desde la democracia, desde 1983, que teníamos 300.000 estudiantes universitarios, pasamos a tener en 2023 2 millones de estudiantes. El 60% o el 70% de las universidades nuevas tenemos 60-70% de los graduados son primera generación de graduados universitarios. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? También significa que durante muchísimo tiempo una persona para poder graduarse tenía que viajar a una urbe, como por ejemplo podría ser Buenos Aires, La Plata, el Litoral, Córdoba, para poder estudiar. Ustedes saben, un estudiante cuando anda con todas las pilas y quiere estudiar una carrera tiene aproximadamente 18 años, 19. Una carrera de medicina hoy anda en promedio de 10 años de estudio. Cuando termina ese estudiante tiene 28 años, ya formó familia, tiene novia, se arraigó. Por lo tanto tenemos regiones superpobladas con un montón de profesionales y regiones, un país federal enorme con regiones donde no hay profesionales. Ese desequilibrio un poco se viene a revertir con esto de universidades por todos lados. Hoy en cada provincia argentina hay una universidad. En nuestra zona hay un montonazo de universidades porque tenemos una densidad poblacional muy alta. Por último, en provincia de Buenos Aires tenemos un programa que se llama Programa Puentes, que lo que hace es brindar ayuda a los municipios para que ellos puedan ofrecer carreras de universidades y tenerlas en su municipio. En el caso de Mercedes tiene algunas carreras, una de esas está ofrecida por nuestra universidad, pero el programa Puentes de la provincia de Buenos Aires tiene 82 carreras y 4.000 estudiantes, para que vean ustedes el potencial de este programa. Hablando de provincia de Buenos Aires, ustedes saben que las universidades, un poco Florencia lo mencionaba al principio, la marcha del 23 fue un poco por presupuesto, un poco no, todo por presupuesto universitario, que involucra no solamente enseñanza, sino investigación y extensión también, y la verdad que, bueno, sueldos de docentes y no docentes. Pero en esta coyuntura donde también se frenaron todas las obras que teníamos las universidades, nosotros en la Universidad de Luján teníamos una obra ya licitada con proveedor, con constructor elegido para hacer la segunda fase de las aulas 100, que iban a ser 3 pisos con aulas y laboratorio, que no empezó. En la sede nuestra de San Fernando teníamos una pileta de natación que por una obra que se había detenido, estábamos por relicitarla para poder continuarla, tampoco se continuó. Teníamos el programa federal Construir Ciencia, un edificio de 3 pisos para laboratorios, tampoco continuó. Y créanme que la provincia de Buenos Aires, por lo menos desde que yo tengo uso de memoria, jamás se preocupó por la educación superior, siempre se creyó que eso era un problema de la nación, y no sé el resto de los niveles, pero en la educación superior no. Y la verdad que este gobernador le está dando muchísimo protagonismo a las universidades del territorio, entiende que la educación es un valor para los habitantes de la provincia de Buenos Aires, y justamente conociendo este gran problema que tenemos las universidades en las obras, nos ofreció un plan para desde la provincia financiar obras en las universidades. Así que ya se creó una unidad parecida a la que tenía el ministro Catopodis en Nación, pero ahora en provincia, para comenzar a trabajar con obras en provincia de Buenos Aires. Creo que un poco esto revela que el Estado siempre debe ser protagonista en cuestiones de educación, y que la educación es un valor para el pueblo, para la gente, ¿sí? De hecho, comentábamos recién, el presidente en su viaje por Estados Unidos acaba de salir una nota en Infobae donde dice que uno de los grandes valores que tiene nuestra región, nuestro país, es tener una cantidad enorme de premios Nobel y una población enormemente formada a través de las universidades públicas. Así que es un valor reconocido por el presidente, y creo que esto constituye una fortaleza enorme para seguir estando en democracia. Bueno, eso más o menos resume mi exposición. Muchas gracias.
Muchas gracias, Walter. A continuación, escucharemos al secretario académico de la Universidad Tecnológica Nacional, el ingeniero Sebastián Sosa, quien compartirá sus reflexiones sobre la transformación de la Universidad Obrera Nacional. Bien. Bueno, primero agradecer obviamente la invitación, más sobre todo que estuvimos hablando al intendente, obviamente hacer eco de las palabras de Florencia Walter. Bueno, Walter acaba de dar una gran clase sobre la universidad pública en general. Corrijo una cosita, soy secretario de Asuntos Estudiantiles, así que como vengo del palo de los estudiantes, quisiera preguntar un poquito y hacer un poquito más dinámica la cosa y hacer algo más lo que estamos acostumbrados, que andamos en el pasillo, que venimos más de la militancia, de un centro de estudiantes, de participación estudiantil. Por ahí esto nos sale con más naturalidad. Walter es muy académico y acaba de dar una clase espectacular, así que voy a tomar un poco de lo que dijo Florencia y un poco de lo que dijo Walter. Bien, vamos a hablar un poquito de la UTN y después sí les quiero preguntar algo. UTN, Universidad Tecnológica Nacional, tiene su origen como Universidad Obrera Nacional. ¿Cuántos saben qué es la Universidad Obrera Nacional? Me gustaría que levanten la mano. Si alguien sabe, esto es muy común, así que no se asusten. La Universidad Tecnológica Nacional, ¿la conocen? Levanten la mano. Es más natural, también, más lógico. ¿Por qué hago esta introducción? Porque el tema era la transformación de la Universidad Obrera en Universidad Tecnológica Nacional. Pero esto tiene una historia anterior. ¿Cuántos saben qué es la reforma de 1918? ¿Alguien sabe? Levanten la mano. Algunos levantan la mano, muy bien. Entendible también. Voy a dejar algo para que jueguen, después llévense la consigna, lo pueden googlear y leer un poquito en Wikipedia o lo que quieran, sobre qué es la reforma de 1918, que quienes venimos del palo de la universidad nos atraviesa totalmente. Pero tiene una componente muy importante la reforma de 1918, que fue impulsada por estudiantes. Estamos hablando de 1918. Sitúense en esa época. Cuando lean la historia van a ver que es fuertísima la historia, pero fue impulsada por estudiantes y fue acompañada por la sociedad. Algo que se mencionó recién. El martes hubo una movilización masiva en apoyo a las universidades nacionales, públicas, pero acompañada por la sociedad, impulsada por estudiantes, acompañada por rectores, por autoridades, pero todos los que hemos marchado, y seguramente nosotros hemos participado todos, hemos visto un gran acompañamiento de tíos, abuelos, primos, vecinos, mucha gente que tal vez no está en la universidad. Bueno, salvando las distancias, en 1918, impulsado por estudiantes, se inició esa reforma universitaria y fue acompañada por la sociedad. Fíjense que muchísimos años después volvemos a repetir un patrón del cual nosotros nos sentimos contentos porque no estuvimos solos en las calles, o no es un problema presupuestario solamente de las universidades, sino que la sociedad demanda este pedido, que es la pregunta que nos trae acá: si son importantes las universidades para el desarrollo de un país. Claramente se vio en las calles, porque no solamente fue en Capital Federal, sino fue en cada pueblo o en cada lugar que se pudo movilizar, que la sociedad salió a bancar eso. Así que, partiendo de la pregunta, si son importantes, creo que la sociedad lo dijo. Creo que eso me parece que quedó claro en una movilización sumamente masiva, que creo que pocas veces, por lo menos a mí, tengo 35 años, no sé si alguna vez me tocó ver algo tan masivo y legítimo, porque no solamente fue Capital Federal. Cada pueblo, cada lugar que se recorrió, hubo un llamado a la reflexión sobre el impacto que tenía medidas de ajuste sobre la educación. Esto quería hacer una reflexión previa a hablar sobre la Universidad Obrera o la Universidad Tecnológica, que es por ahí de lo que venimos. ¿Por qué? Hoy se habló sobre extensionismo, sobre la vinculación tecnológica, sobre todo con el territorio. Hoy nos encontramos en la ciudad de Mercedes y estamos muy agradecidos. Conocen la Universidad Tecnológica porque muchos levantaron la mano, pero nosotros no tenemos una sede, una facultad regional acá, propiamente en la ciudad de Mercedes. Sin embargo, estamos acá participando porque parte del territorio federal para nosotros o para la educación pública es llegar a todos los rincones que se puedan, y obviamente que siempre que haya una invitación tratamos de acercarnos y participar. Yo les voy a preguntar otra cosa más. ¿Saben cuántas regionales tiene la UTN? ¿Cuántas facultades regionales? ¿Nadie? Bien, también es entendible.
La Universidad Tecnológica Nacional cuenta con 30 facultades regionales. Es la única que tiene carácter federal. Esto se dio en su origen, la Universidad Obrera, una decisión del gobierno de Juan Domingo Perón en 1948, en la que se crea una universidad que entendía que tenía que llegar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque había una industrialización muy fuerte del país, en la que en aquel entonces Perón decía, che, nos falta una patita más, que es que formarlos en un nivel terciario profesional, y se empezaron a formar los ingenieros fabriles en aquella época, para que no solamente salieran de las escuelas técnicas de formación a trabajar en la industria, sino que además tuvieran un conocimiento más avanzado, que eran las carreras de ingeniería. Ese es nuestro origen como Universidad Obrera Nacional. Ahí viene la famosa frase que se llenó de trabajadores de la universidad, y después viene otro hito, que es en 1949, que se hace la ley de gratuidad universitaria. Esto que se mencionaba hoy, de que sea la universidad gratuita, empieza a ser en 1949. Es un hito sumamente importante, y después vienen muchos hitos más, obviamente. Sí que el concepto, ¿no? Porque hoy hablamos de federalismo, está presente varias universidades nacionales, que se trata de hacer territorio. A nosotros como origen nos toca ese territorio, porque empezamos a construir facultades regionales. La intención es en todas las provincias del país. Hoy tenemos facultades regionales desde Tierra del Fuego hasta Resistencia, desde Mendoza hasta Entre Ríos, pasando por Tucumán, Capital Federal. En la provincia de Buenos Aires, que estamos acá, tenemos 8 facultades regionales. Nosotros ahora venimos, porque estamos con algunos compañeros de la Universidad Tecnológica, venimos de Trenquelauquen, que tal vez es una ciudad chica, si se quiere decir, es más chica que Mercedes, y sin embargo hay ingenierías y licenciaturas que se dictan como una facultad regional que pertenece a la Universidad Tecnológica Nacional y que es muy valorada en la región que abarca. Estas regiones, obviamente dijimos facultades regionales, dictan sus carreras en base a las necesidades socioproductivas de la región. Es decir, no son carreras al azar, sino que tienen que ver con lo que sucede en el entramado socioproductivo de la región. Como para no hacerla muy larga, sí contarles que obviamente nosotros estamos a disposición como universidad, pero queremos llegar a una conclusión. Arranqué diciendo que en 1918 los estudiantes impulsaron, después googleenlo, porque la historia es muy importante y es muy desconocida para quienes no venimos del palo de la universidad, o para quienes no vienen, para los que venimos sí, obviamente porque lo hemos estudiado, impulsado por los estudiantes, por un compromiso de los estudiantes que el martes pasado se volvió a ver en las calles, acompañado por la sociedad. Los estudiantes en las universidades tienen una participación en el cogobierno, son parte de la decisión de las universidades. Es decir, no son ajenos como tal vez estemos acostumbrados a quienes venimos todos de la secundaria, a que vamos, estudiamos, nos dicen qué tenemos que hacer o qué tenemos que estudiar y nos vamos a nuestras casas. En las universidades los estudiantes tienen voz y voto en la participación. Entonces no es solamente sostener nosotros, quien nos toca de autoridad, defender la universidad, no es solamente la sociedad, sino quienes estudian y quienes se gradúan, participar en los lugares de cogobierno para tomar decisiones que los representen. Hoy se pone en tela de juicio auditorías, los costos, en qué se usa la plata de la universidad. Los estudiantes participan en las decisiones. Hay comisiones de presupuesto, hay un montón de estamentos donde no solamente las auditorías son externas, también son internas, sino quienes participan, estudiantes, graduados, docentes, todos tienen acceso a esta información. Lo importante me parece a mí, más allá de la defensa y decir que la educación superior es importantísima para todos como sociedad, es que participemos. No hay derechos ganados y adquiridos, sino que hay que defenderlos y revalidarlos. En 1918 se hizo la reforma universitaria, que costó muchísimo. Hoy estamos discutiendo nuevamente el rol de la universidad. Simplemente para nosotros es ponernos a disposición, entendemos lo que es nuestro origen como universidad y sobre todo lo que sabemos que es la participación de los estudiantes en las universidades y en la defensa de la misma. Así que nada, obviamente después abierto a preguntas y muchas gracias por la invitación. Para
validar lo que él dice, acá en la sala hay un consejero superior estudiante de nuestra universidad, así que... Muchas gracias, Sebastián. Bueno, le damos la bienvenida a la Magister Alejandra Virgin, quien desempeña tareas académicas en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, hola, ¿cómo les va? Me sumo a los agradecimientos a Florencia, al intendente de Mercedes, Juan. No voy a entrar por ahí, acabo de cambiar mi plan. Después de escuchar a los colegas y mi agradecimiento a los colegas con quienes comparto la mesa y sobre todo a ustedes, a profesores, profesoras, estudiantes de los institutos. Voy a hablar un poquito más de eso. Cuando resultó la invitación y el título Perspectivas y Desafíos de la Educación Superior en el siglo XXI, temazo para estos días, además, como lo han dicho tanto Walter como Sebastián, dije, qué bueno que hablan de la educación superior. Porque algunos creen que educación superior es sinónimo de universidad. Y yo vengo a hablar de por qué no es sinónimo de universidad. ¿Cuánta gente acá estudia en estos institutos de formación docente o trabajan en institutos de formación docente? Ok, todos ustedes son parte de la educación superior y no son parte de la universidad aún. Entonces, primer punto que quiero tomar, discutir, conversar, y para eso, por supuesto, hay que hacer un poquito de historia para pensar cómo llegamos hasta aquí. Voy a hacer un poquito de historia, voy a pensar con ustedes algunas cosas de cómo ha cambiado la formación docente en estos años las transformaciones de las que también dieron cuenta Walter y Sebastián. Por supuesto vamos a hablar de elementos comunes y voy a tener un minutito en el tema de las universidades pedagógicas, que creo que merece ahí una atención. Lo primero, pensando un poco en historia, y más allá de que las primeras universidades tienen cientos de años, efectivamente la de Córdoba cumplió 400, no hace tanto. Las universidades nacen como educación superior. Universidad es sinónimo de educación superior cuando nacen, y hasta por supuesto mitad del siglo XX, y tienen una marca absolutamente excluyente, que es la marca de la formación de las élites. Así nace la universidad. Más allá que los estudiantes hayan sido parte de la reforma del 18, los cordobeses que hicieron parte de aquel movimiento eran cordobeses de los sectores sociales más altos. En ese sentido, y entrándole por otro lado, pero en relación con lo que señalaron mis compañeros de mesa, la expansión de la universidad, que viene de la mano de la expansión del conjunto de la educación superior, vamos a hablar un poquito más de eso, es un proceso que se da, digamos, en términos globales después de la Segunda Guerra Mundial. En Argentina es un proceso de las últimas décadas, y Argentina tiene en eso una marca notable que la diferencia de la mayoría de los países de América Latina, en términos de la presencia de estudiantes en el nivel superior. Entonces, hay dos señalamientos más. El primero es América Latina acompaña ese proceso de masificación de la educación superior que empieza en Europa en la posguerra, pero todavía está muy por abajo de los indicadores de América del Norte, y ni hablemos de los europeos, ¿no? Y en ese sentido hay, además, si uno mira dentro de América Latina, hay una enorme desigualdad intrarregional. Argentina es, junto con Uruguay, de los países tradicionalmente más igualitarios en su educación superior, igualitarios en el sentido de mayor acceso. Nunca la universidad ni la educación superior en su conjunto llegaron, aunque yo también creo que orgullosamente transitamos el camino del derecho a la educación superior.
algunos que estudian el tema de la educación superior miren en detalle, algunos colegas de universidades que hacen investigación acerca de la educación superior, a veces dicen que es como una puerta giratoria. ¿Vieron las puertas giratorias de los viejos bancos? Que uno entra, pero sale, ¿no? Y esa es una experiencia que marca, aunque se salga, aunque no se llegue a terminar, los índices de pasaje por la universidad, digamos, entre el inicio y el egreso, no son efectivamente los mejores. En el medio no pasó nada si alguien transitó por la universidad, no es cierto. Haber pasado por la universidad implica participar de una institución democrática, tomar la voz, escuchar otras cosas, y muchas veces nuestros institutos de formación docente tienen como estudiantes que empezaron en la universidad, que la universidad no le quedó ni cerca, ni fácil, y a veces tampoco le resultó hospitalaria, y el instituto sí. Entonces, si tomamos la unidad educación superior, eso que empezó a lo mejor yendo al CBC de la UBA, termina en el 50 de Berazategui, ¿no? Y eso es haber transitado también la educación superior. Más allá de que tengamos mucho para pensar en términos de cómo construir allí una mayor igualdad. Walter puso algunas cifras, yo creo que se superpone con las tuyas, pero solo para ejemplificar y contar tanto de los institutos como de las universidades. La matrícula de las universidades en el 80 era de 393.000 estudiantes. Como dijo Walter, en el 20, 2.300.000, por 6, en 40 años. Es impresionante por tratarse de la educación superior. Ahora, si lo miramos en los institutos, cuando digo los institutos, digo formación docente, técnica, todos los institutos, ¿no? Constituyen ese conjunto de instituciones. En el 80 teníamos 93.000 alumnos y en el 2020 teníamos 984.000. Es decir, multiplicado por 10. Esto también habla de los modos de democratización de la educación superior. Son las universidades y son los institutos, que son muchísimos más, y entonces tienen otra llegada territorial, tema que también estuvo muy señalado aquí. Es esa conjunción entre universidades e institutos lo que hace que la educación superior se expanda. De hecho, si uno mira hoy la matrícula de la educación superior, lo que está pasando es que más o menos el 30% de la matrícula va a institutos y el 70% va a las universidades. Entonces, los técnicos, las y los profesores, los que estudian comunicación, los que hacen imágenes, sonido, ellos a veces lo hacen en la universidad y a veces lo hacen en los institutos. ¿Es lo mismo o no? ¿Tiene que ser lo mismo? Tampoco, es el otro punto que quiero discutir. Entonces voy a hacer una cosa puntual. Esa expansión de la educación superior que hoy la hace tan importante en nuestro país, nosotros la tenemos naturalizada. Que la educación superior sea gratuita, pública y de ingreso irrestricto nos parece que no puede ser de otro modo. Sin embargo, tengo que decirles que en América Latina los únicos dos países donde la educación superior gratuita son Uruguay y Argentina. Que en la mayor parte de los países de Europa la educación superior se paga. Entonces, parte de la democratización, parte de que primeras generaciones hoy estén presentes, primeras generaciones de la familia que nunca estudiaron en el nivel a veces secundario. Yo tengo una abuela analfabeta. Entonces, eso no es común. Yo he dado clases en el exterior, supongo ustedes también. En una clase de educación superior, en una clase universitaria, nunca encontrás gente de 25 o 30 para arriba. Son los chicos que terminaron la secundaria y inmediatamente fueron a la universidad.
Es un derecho en nuestro país. Por ahí Walter Lescano, un tipo con una historia muy preciosa, que se quedó sin familia, laburó de la construcción y encontró una biblioteca, no había hecho la secundaria, encontró una biblioteca con una obra, empezó a leer un libro, cada día que llegaba le robaba un libro a la dueña, le devolvía el otro, ¿no? Hasta que le contó. Entonces terminó la secundaria, hizo filosofía y letras, hoy, y también era profesor. Entonces él escribe un libro muy lindo que le recomiendo a todos, llama Los Mantenidos. Él dice: entré al profesorado, preparé mi BIC, preparé mi cuaderno con espiral que tenga renglones y que... Y si cuando vi las mujeres pensé, son como esas paredes a las que todavía le falta el cemento y la pintura. Tenían una deuda ahí, ¿no? Y el promedio de sus compañeros del profesorado era de 30 porque había gente de 45 y había gente de 20. Bueno, eso es parte de la democracia, de la educación superior en la Argentina. Y eso que para nosotros es muy natural, no pasa en otro lado del mundo. Yo quería... ¿Cómo tengo tiempo? Voy a tratar de ser cuidadosa. Voy a ver... ¿Podés ponerme el... Les quiero mostrar una cosa sobre... Les voy a hablar de formación docente del domingo. En los mínimos. Ahí, ven mira, ¿dónde nace la formación docente en la Argentina? Ahí. Nace en las escuelas normales, ¿sí? La formación del magisterio nace en las escuelas normales, fines, bueno, alguna hizo real, pero básicamente Sarmiento, fines del 19. Esas escuelas normales son las escuelas secundarias. ¿Cuántos de acá están estudiando magisterio o nivel inicial? En general secundaria, ¿no? Formación docente, ok. Ahora bien, las escuelas normales que forman el magisterio y que tienen el mandato de formar a todas y a todos los maestros para la inclusión y el cumplimiento de la 1420, se agrega rápidamente las universidades, que son las primeras que forman profesores para la escuela secundaria. La escuela secundaria tiene la función de preparar las élites locales. La mayoría de los profes de escuela secundaria, fines del 19, no tienen ningún título ni necesitan tenerlo, porque la legitimidad es una legitimidad de clase. Cuando empiezan a formarse en universidades. La Plata, Córdoba, Buenos Aires, la UBA, la UNLP, son de las primeras que forman profesores. A eso se le suman los primeros profesorados, ¿sí? Los primeros profesorados que nacen en 1904, con un seminario que complementa la formación básica en cada una de las disciplinas, y después se transforma en profesorado, estoy hablando del 1914. Hasta 1914 no había institutos de formación de profesores. Y hay una competencia desde ahí con la universidad. Es decir, es una vieja cuenta sin saldar, y yo voy a decir por dónde la veo. Y después, parte del plan Tacchini, en el 69 se decide cerrar las escuelas normales y que toda la formación del magisterio pase al nivel superior. Entonces, por primera vez en 1970, todos los docentes de la Argentina se forman después de la secundaria, que todavía no tiene nombre de nivel superior y todo eso que tendrá que ver con otras leyes. Ahora bien, a eso nosotros tenemos que sumarle universidades provinciales que han crecido en los últimos años, hay que sumarle la UNIPE, me voy a dedicar un ratito a ella después, hay que sumarle los profesorados de gestión social. Ustedes saben que muchos bachilleratos populares armaron profesorados de gestión social. Y ahí también se forman maestras, profesores de secundaria y maestras y maestros de primaria. En ese contexto, si yo tuviese que decir año 2000, eso, es decir, que los maestras y profesores se formen
en lo que fueron los juegos normales, en los institutos, en las universidades nacionales y provinciales, en la UNIP, en profesor de gestión social, podía ser algo ingobernable. De hecho era algo profundamente fragmentado, y en ese contexto nace el Infod. El Infod lo que viene es no reponer el Estado sarmientino que hace una educación normal nacional idéntica para todos, pero sí algo de lo común. Y en lo común entra entre sus funciones el trabajo y los acuerdos con la Secretaría de Políticas Universitarias y con el CIN, con el Consejo de Rectores. Entonces, lo que quise con este cuadrito mostrar es que no se trata solamente del formato institucional, en este caso de la formación de nuestros docentes. Hay muchas instituciones a cargo, y me parece que el Infod, cuando tuvo entidad, logró mostrar que se puede construir un común viniendo de lugares distintos, tanto por lugares de las provincias, por las características de las jurisdicciones, por las instituciones, etc. Y hoy está vaciado de presupuesto. Es decir, que esto que podría unir, esto que si no puede verse como fragmentario, discriminador, etc., tiene que ver también con buscar alternativas políticas, una de ellas muy difícil, como es el acuerdo con las universidades. Lo digo de la universidad, porque es mi lugar de trabajo, me ocupo de la formación docente de la Universidad de Buenos Aires. Pero bueno, ahí hay un gran desafío que en este tiempo está, me parece, es una alerta importante para que aprendamos todos los que pensamos, rodeamos, hacemos formación docente cotidianamente. 3 palabras sobre la UNIPE y voy cerrando. Cuando Adriana Quiroz asume como directora general de escuelas aquí en la provincia de Buenos Aires, el año 2006, crea la Universidad Pedagógica Provincial. Ella lo hace tomando un modelo que trae de México, donde ella hizo el exilio. Adriana fue de las primeras exiliadas, muy joven, que es la Universidad Pedagógica de México, ¿sí? Hoy en América Latina hay aproximadamente 8 universidades pedagógicas, entre ellas trabajamos en conjunto, pero la verdad es que son muy diferentes, ¿no? Algunas se encargan solo ellas de formar docentes, decisión de hace 3 años de Honduras. Otras conviven, como la mexicana o la colombiana, con escuelas normales, sobre todo con escuelas normales. Otras se encargan, como era la UNIPE acá, inicialmente solo posgrados. La UNIPE en el 14 se transforma en nacional, y allí empieza un camino donde también incluye algunas formaciones de grado, ¿no? De profesores y profesores de grado. Pero básicamente lo que hay ahí, me parece, es no solo la producción de un pensamiento pedagógico propio me refiero a nacional, regional, sino también el reconocimiento de darle estatuto de saber a muchas experiencias que en el formato más puro de la investigación no lo tienen, en este caso las experiencias escolares y educativas. Voy cerrando con 2 cosas. Un hito latinoamericano, pero que vale de modo muy particular para la Argentina, es que en el año 2008, en la CRES, la Comisión Regional de Educación Superior de América Latina, se nombra a la educación superior como un derecho para toda América Latina. Y en ese sentido se dice que la educación superior es un bien público y es un bien social, es un derecho humano y es un derecho universal y un deber del Estado. Eso es producido, como todas las políticas, de modo muy diferente en cada país. Pero el país que, los 2 países donde esto ya sucedía en América Latina y donde la decisión de la CRES es un empujón muy valioso para toda la región, son particularmente Uruguay y la Argentina, ¿no?
Entonces, las universidades, los institutos, las distintas formas que tiene hoy la educación superior, los institutos universitarios también, las universidades nacionales y provinciales, etc. Yo creo que, y parece que muy claro en lo que plantearon Walter y Sebastián, son un rasgo de identidad nacional en nuestro país. Por eso la marcha del 23 tuvo una presencia que no tuvo ninguna antes, y probablemente tampoco alguna otra convoque, ¿no? En mi cátedra, varios estudiantes hicieron una etnografía con fotos de los carteles, como ustedes habrán visto. La gente llevaba carteles muy caseros, ¿no? Muy hechos. Entonces, y una que decía, yo soy albañil, al lado estaba la mujer que decía, yo soy ama de casa, y aquí decía, yo me recibí de médica, no sé, médica, psicóloga. Otra que decía, no sé, en la universidad me falta estudiar Lacan todavía. Y el otro con él no podía hacer la lista de ese ingenio, que es un modo de apropiarse de la cultura, que es un modo de apropiarse de los saberes, y es un modo también de decir, somos parte de este país. Cuando yo soy médica atiendo lo que le pasa a mis vecinos, a la gente que vive cerca y a los que vive lejos, también aprendo de cómo se hace en otros lugares y también transmito lo que aprendí. Bueno, me parece que esto de pensar los desafíos de la educación superior en el siglo XXI en los últimos meses adquirió un carácter que no era el que teníamos en nuestros planes, tratando de fortalecer, de ver los problemas que hay, porque sin duda los hay, de poder trabajar alrededor de esas dificultades. Yo entiendo que una de las primeras dificultades es construir una unidad del nivel superior. Y eso lo digo cuando nombro a todas las instituciones que me parece que lo componen. No me parece. Hicimos investigación, lo dice la ley de educación superior y la ley de educación nacional lo dicen así, ¿no? Que ya no nombra a los institutos como los universitarios, sino que los nombra como institutos de educación superior. Bueno, ese es un desafío. Ahora, para poder trabajar en ese desafío necesitamos que haya universidades e institutos, que siga habiendo tantos y más por todo el país. Y eso hoy es terrible. Gracias. Bueno, muchas gracias Alejandra. Por habiendo escuchado todas las presentaciones, abrimos el debate. ¿Alguien que quiera formular una pregunta o realizar algún comentario? Muy bien, bueno, entonces Luis, si te parece. Muy bien, muchas gracias. A continuación va a exponer el intendente del partido de Mercedes, el doctor Juan Ignacio Gustarros. Muy buenas tardes, bienvenidos a quienes nos acompañan. Yo voy a retomar un poco lo que planteaba Alejandra, ¿no? Ella nos hizo referencia en su conclusión a que hay un riesgo sobre la educación superior y sobre todo el sistema universitario. Y voy a tomar a un pensador, a un filósofo, a un politólogo que es Eduardo Rinesi, que plantea que la educación superior no siempre fue pensada como un derecho. La educación superior surge para formar una élite, para que dirija el país. Y si no es un derecho, ¿qué es? La educación. Es una mercancía. Y si es un derecho, ¿qué es? Hay un derecho que es el derecho individual, que tenemos todos y todas a acceder a un terciario, a una universidad no arancelada. Walter hacía referencia a distintas políticas que ayudan a poder sostener los estudios, porque uno tiene que vivir mientras estudia. Y cuando uno hace un análisis en estos 40 años de democracia, va a encontrar distintos programas, recortes, etc. Este riesgo que recién se hacía referencia, a mí me tocó vivirlo en carne propia cuando estudiaba en la UBA en los 90, que también hubo un gobierno que se llamaba La Alianza, que hizo un recorte sobre el presupuesto universitario
y salimos todos los estudiantes a la calle a oponernos. Entonces, creo que lo que pasó en esta última marcha es justamente que muchísimos vieron afectado ese derecho. ¿Y por qué? Porque empezaron a ver que los rectores decían: no podemos pagar la luz, no podemos pagar salario, por lo tanto, si esto sigue así, no hay universidad, no hay instituto, y quienes están estudiando no pueden ejercer ese derecho. Porque uno no tiene derecho, uno ejerce o no ejerce los derechos. Las leyes consagran derechos, pero el ejercicio efectivo y real es lo que justamente los hace reales o no. Y las leyes son herramientas que nos permiten luchar para hacer algo que se haga efectivo. A diferencia de los estudiantes de Chile, que por ejemplo, ellos quieren lo que nosotros tenemos. Y por ahí nosotros no lo valoramos. Y hay otro componente del derecho, que es el derecho colectivo. ¿Y quién es el sujeto del derecho colectivo? El pueblo. Entonces, hay una relación necesaria entre los institutos y el pueblo. Hay una relación entre las universidades y el pueblo. Porque Sebastián decía, bueno, la UTN se creó en el 45 con una visión de país por Juan Domingo Perón. ¿Quién fue el presidente de los argentinos que dijo, bueno, no se arancela más la educación del nivel superior? ¿Por qué? Porque no queremos elegir entre una élite, sino queremos ampliar, dar más posibilidades, tener un país federal donde quienes quieran estudiar puedan tener el acceso al estudio, porque el desarrollo de un país, el desarrollo de una ciudad, va de la mano del desarrollo del conocimiento. Hoy el mundo y siempre los países que avanzan sobre la base del conocimiento. Hoy vemos la inteligencia artificial, la Big Data, el 5G, etcétera, etcétera. Bueno, eso es conocimiento. Hay una autora que plantea el Estado emprendedor y que refuta la falacia liberal de que son las empresas las que producen el conocimiento. Muchas veces las empresas se apropian del conocimiento que se genera en las universidades, que se genera a través del Estado, y lo mercantilizan. Entonces creo que un punto central es situarnos en el aquí y en el ahora. Nosotros como municipio podemos dar testimonio de qué articulamos con la UTN. La UTN trabajó para el municipio de Mercedes todo un plan maestro para realizar un proyecto de cloacas, de agua en la ciudad. Bueno, eso si no hay ingenieros no se puede hacer. Con la Universidad de Luján estamos trabajando un montón, cuestiones vinculadas a la universidad, a la educación, al desarrollo de la comunidad. Con la UNIPE también. Y un poco, Walter también hacía referencia a los 40 años de democracia. Y uno de los ejes de la democracia es la participación. Y para participar no hay un solo lugar. Para participar tenemos distintos espacios. En nuestra comunidad hay muchísimas instituciones que hacen muchísimo para poder crear una realidad mejor. Y yo creo, como dice García Linera, que el Estado crea comunidad, pero también la comunidad crea Estado. Y en esa relación, en esa dialéctica, podemos pensar y desarrollar políticas públicas, que son las que nos trascienden. ¿Sí? La reforma universitaria se plasmó en una ley y formó parte de una política pública que hoy nos permite como país seguir sosteniendo un sistema de educación terciaria, de educación superior y de educación universitaria. Entonces, hoy creo que lo que urge para evitar este riesgo es participar. ¿Y participar desde dónde? Siguiendo el mismo autor, plantea que tenemos que construir unidad en la diversidad.
para enfrentar la adversidad. Hoy el contexto es de mucha adversidad, es muy cuesta arriba. Por lo tanto, nosotros tenemos que desarrollar ¿qué? Tenemos que desarrollar la imaginación, tenemos que fomentar la cultura del encuentro, tenemos que robustecer el pensamiento, tenemos que juntarnos y con gente que piensa de manera diversa. Pero tenemos que ser capaces de atravesar los problemas comunes, llegar a síntesis, llegar a acuerdos, saber atravesar los conflictos, porque esa es la esencia de la democracia. No frente a un problema, bueno, él tiene una postura, ella tiene otra, y cada cual se va para su lado y con eso es un foro de opinión. Estos encuentros no buscan ser un foro de opinión, donde cada quien venga, exponga su verdad y se acabó. Lo que buscamos es generar más espacios de encuentro. Recuerdo hace mucho tiempo, en este mismo lugar, con docente que está acá del instituto, cuando vimos una película chilena, Manchuca, que generaba todo un debate y fue muy lindo. Y esos mismos docentes que están acá, que son docentes de ustedes, fueron los que se pusieron el instituto al hombro, los que dijeron, bueno, vamos a participar, vamos a juntarnos, vamos a debatir qué queremos hacer como docentes, y empezaron a reformular el instituto. Hoy, no lo tome a más, Walter, pero el instituto tiene calidad como la Universidad de Luján. ¿Y por qué? Esto no bajó ningún ministro y dijo, acá lo que hay que hacer es esto, aquello, lo otro. No, acá fueron hombres, mujeres de carne y hueso de nuestra ciudad que dijeron, a ver, empecemos a pensar. ¿Se pueden hacer las cosas de otra manera? ¿Podemos ir en otra dirección? Y lo lograron. Y hoy tienen un instituto que es mejor. Y las nuevas generaciones tienen que empezar a hacer los planteos que correspondan. Para finalizar, nosotros hoy como ciudad estamos asumiendo un desafío que es muy grande, que es tratar de llevar adelante un proyecto nuevo en materia de educación. Recién el locutor, muy formal y muy protocolarmente, hablaba de esto se da en el marco del programa de Mercedes Aprendida. Tal vez la mayoría lo conozca, tal vez no, pero fue un programa que fue creciendo como todo. Walter usaba la idea de procesos, son procesos. Cuando Sebastián hablaba de historia, hablaba de la reforma, es porque la historia tiene esa perspectiva. Alguien dice que en estos tiempos, hoy la única verdad es la actualidad. Y todos vivimos buscando información y no tenemos tiempo para procesarla, para pensarla. Pero bueno, ¿a dónde íbamos? Íbamos al programa Mercedes Aprendida. ¿Cómo empezó? De a poco, en un proceso. Participando en la ciudad de Rosario, me acuerdo cuando arrancamos allá por el 2016, del concepto de ciudades educadoras. Después de la pandemia nos dimos cuenta que teníamos que hacer muchísimas cosas más. Empezamos con un programa que era el programa de educación barrial. Yo hace mucho tiempo también, en un barrio de esta ciudad, hacíamos alfabetización, el programa cubano Yo Sí Puedo, íbamos tratando de trabajar algo con la educación popular de Paulo Freire, y eso después lo institucionalizamos y formó lo que se llama hoy el programa de educación barrial, que tiene 50 sedes, que tiene sedes en iglesias, en sindicatos, en clubes, en sociedades de fomento. Entonces, la comunidad como un todo empezó a participar y eso después generó una instancia de acompañamiento, supervisión, de convocar a profesionales de la educación como Florencia, que es licenciada en educación, y muchísimos otros y otras. ¿Y qué dijimos? Bueno, le hicimos un planteo al ministro, le decimos, bueno, lo que nosotros queremos hacer en la ciudad es que, sobre la base de un diagnóstico que tal vez compartamos todos, que la educación, como el Estado, como el país, está en una crisis, y hoy la crisis se está agudizando cada vez más, y cuando uno analiza los sujetos o los actores de la educación, en
empezando por el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios, está el Consejo Escolar, pero se ocupa de cuestiones de infraestructura, están los sindicatos que siempre van a tener que luchar por los salarios, están los centros de estudiantes que no tienen el espacio y el tiempo necesario porque se renuevan permanentemente. Entonces, digo, bueno, falta un actor para acompañar lo más importante que tiene el desarrollo del ser humano, del individuo y de la comunidad y del Estado, que es la educación. Bueno, falta un actor. ¿Quién es ese actor? El Estado local junto a su comunidad, por la cercanía, por el vínculo. Entonces, hoy le estamos planteando y estamos empezando en una etapa exploratoria al ministro a decir, bueno, Mercedes se anota en generar una experiencia piloto para poder mejorar, robustecer, repensar el sistema educativo. Tiene una complejidad muy grande. Nosotros habíamos trabajado en un proyecto que fue muy ponderado, que es el programa Primeros 1000 días, que después fue ley nacional por consenso, pero eso era más fácil porque no había. Entonces vos cuando se crea algo es muy simple, o es más simple. Cuando vos intervenís sobre un devenir histórico, sobre distintas posturas, bueno, la verdad que el punto de partida no es cero. Vos intervenís sobre una realidad que es dinámica, que es compleja. A mí me gusta mucho el paradigma de la complejidad de Edgar Morin, que creo que ayuda mucho a pensar estos tiempos. Estos tiempos que no porque viste cuando algo es difícil, sino eso es muy complejo. Bueno, analicemos cuál es la complejidad, planifiquemos. Yo le decía recién lo que los estudiantes chilenos anhelan de la Argentina. Yo recuerdo mucho en lo que es planificación, un gran teórico que es Carlos Matus, que en el gobierno de Salvador Allende se logró llevar adelante durante muy poquitito tiempo, después tuvo la dictadura, un proyecto que se llamó el Proyecto 5, que fue muy innovador en el mundo y después prácticamente ningún Estado-nación lo volvió a tomar, que era en aquel entonces, estamos hablando del 73, con las tecnologías disponibles en aquel entonces, que era un espacio como este de grandes computadoras, de sentar al Estado, a los sindicatos, a las empresas, para justamente planificar el país sobre la base de la información, de la participación y de la decisión. Porque todos queremos participar, el problema de la participación es cuando se hace un como sí. Cuando vos participás y decís, la verdad que tengo sabor a poco porque siempre se decide en algún lugar que... Y esto es lo que pasa hoy con la democracia en el mundo. Esto es lo que pasa hoy con las corporaciones, con el crecimiento y desarrollo de las corporaciones, de las redes, de cómo se ha socavado el Estado-Nación. El Estado-Nación ya no es lo que era en el 45, entonces tenemos que repensar esas realidades, pero hacerlo situados en este espacio y en este tiempo, hacerlo con humildad, hacerlo con solidaridad, hacerlo con un espíritu realmente transformador, donde haya una coherencia entre el decir y el hacer. Y creo que estas son claves que nos van a permitir desarrollar cuestiones que tenemos que desarrollar. Yo quiero finalizar, porque si no me extiendo mucho, pero esto de pensar el Estado, nosotros empezamos pensando el Estado municipal. Y si ustedes me preguntan, che, Juani, la verdad que le sobra como para hacerse cargo de algo que hoy la gente no identifica al municipio como un actor, como es la educación, te digo que no. Ahora, cuando vos analizás una ciudad y analizás el tránsito, analizás lo que quieras analizar, transversalmente va a estar la educación como tema central. Entonces es hasta absurdo no plantearlo y no plantear utopías también realizables, que podamos decir, bueno, ¿y quién lo va a plantear? Y nosotros y nosotras. Digo, como ustedes tienen el testimonio y la realidad objetiva de quienes impulsaron una transformación positiva en el instituto, demuestran que realmente se pudo. Como los estudiantes en el 18 dijeron, bueno,
vamos a ponernos esto al hombro y vamos a pedir una transformación, y se logró. Yo decía que después del 73 vino Pinochet y vinieron los Chicago Boys. Hoy en Argentina tenemos la escuela austríaca, que es la etapa superior del liberalismo. Entonces, y digo, y esto sin ánimo de ofender a nadie, digo, creo que hay gente valiosa en todos los espacios, pero que tenemos que tener la capacidad de encontrarnos, de debatir, de poder que los debates tengan una síntesis y que sean una posibilidad después de intervenir en la realidad, ¿no? Y eso es la diversidad, eso es la pluralidad, eso es la complejidad que hoy tenemos. Bueno, también esto busca ser una convocatoria a ustedes como individuos, como personas, a, si se quieren, sumar, poder generar espacios, encuentros para poder pensar y poder planificar si nuestra ciudad puede hacer más cosas en materia educativa y qué es lo que se podría hacer de cara al presente y de cara al futuro. Muchísimas gracias. Gracias, señor intendente. Bien, y ya para ir cerrando, pedimos un fuerte aplauso para todas y todos los presentes, como así también para cada uno de los expositores. Los invitamos a seguir el cronograma de actividades en las redes sociales de la municipalidad para conocer los detalles de los próximos encuentros. Este plantel va a estar disponible en la web de la municipalidad y en el canal de YouTube @MuniMercedes. También recordamos que este es el primer encuentro y ya les van a llegar las invitaciones para el segundo y tercer encuentro de este ciclo. Muchas gracias y hasta la próxima.